desde Cartagena, Colombia, sus amigos de la Iglesia Cristiana La Santa Unción, donde la santidad conviene a la casa del Señor, le invitamos a escuchar esta enseñanza y oramos a Dios para que sean transformados los corazones y preparados para este último gran llamamiento al arrepentimiento. Pedimos a Dios para que les hable con este mensaje y se acerquen más a Él por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ven y sumérgete en el río de su Espíritu. Esta noche quiero compartir con ustedes un tema. Es un estudio bíblico. Y este es un tema que a los pastores realmente no nos gusta enseñar. Y menos en nuestras propias congregaciones. Pero está en la Biblia. Hace parte de la palabra del Señor. Y además es un principio importantísimo que nosotros nunca jamás debemos olvidar. Eso contribuye al fortalecimiento en nuestra esencia como verdaderos creyentes. Y el tema le he dado por título Conociendo al ministro de Dios. ¿Cómo se titula el tema? Conociendo al ministro de Dios. Lleguemos por favor al libro de Mateo, capítulo 24. Mateo 24. Vamos a leer desde el versículo 45, 46 y 47. Dice así el Señor. ¿Están allí conmigo? ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a su tiempo, a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle como haciendo así, dice la palabra. Versículo 47. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Amén. Aquí está hablando la palabra del Señor de un servidor de Dios que está puesto por Dios para dar el alimento a tiempo. Nosotros llegamos a este lugar a recibir un alimento y no cualquier alimento. Es un pan de nobles. Es un alimento especial. Dígale al que está a su lado, es un alimento muy especial. Dígale así, el que venimos a recibir aquí en este lugar. Y para este trabajo, hermanos, Dios ha delegado a un ministro, a un sacerdote, a un pastor, para que sea el que imparta sobre nosotros este alimento. Él es el encargado por el Señor para cada día sustentar con esta palabra nuestras vidas, que nunca falte esta palabra en nosotros, que cada día la estemos recibiendo. Por eso nos congregamos y por eso llegamos a este lugar. Pero yo quiero decirles una cosa, hermanos. El ministerio pastoral, la labor de los ministros en todos los tiempos, ha sido una labor muy cuestionada, muy criticada, muy censurada. Ha sido menospreciada la labor de los ministros del Señor. Usted encuentra gente apóstata, gente que critica, que murmura, que señala, que emite argumentos. Y eso a diario lo vemos.
Pero ¿sabe qué es lo más preocupante? ¿Y qué es lo que realmente es mucho más lamentable? Que esa actitud, hermanos, que han asumido muchas personas que no tienen el conocimiento de la palabra del Señor, esa misma actitud ha traspasado los linderos de las puertas de la casa del Señor. Y esa misma actitud muchas veces se ve también manifestada entre nosotros como cristianos. Eso es mucho más lamentable, hermano. ¿Sabe por qué? Porque una cosa es lo que la gente piensa y dice y habla, pero otra cosa más terrible es la que usted y yo podemos pensar si es negativa en contra de nuestro pastor. Un día dice la palabra del Señor, hermanos, que Jesús le pregunta a los discípulos: ¿qué dice la gente que soy yo? Si recuerdan ese pasaje, ¿verdad? ¿Qué dice la gente que soy yo? Y ellos empezaron a decirle lo que escuchaban que la gente decía de Jesús. Pero luego Jesús los mira a ellos y les dice: ¿y ustedes qué dicen? Para Jesús era muy importante saber qué pensaba ese grupo de personas que él estaba pastoreando. Para Jesús era vital conocer, saber, escuchar de sus propios labios el concepto que ellos tenían de él. Para todo pastor es importante mirar cuál es el concepto que usted como iglesia tiene de él. Por eso les dije al principio, este es uno de los mensajes que a todo pastor no le gusta enseñar, pero hay que enseñarlo. Hay que enseñarlo. ¿Sí me están escuchando bien allá atrás? Hay que enseñarlo. Pero lo que nosotros, hermanos, no entendemos es que la labor pastoral, la labor de los ministros, esta es una gran responsabilidad que no todo el mundo puede asumir. Ni todos están capacitados, ni todos son llamados a esta misión, a esta labor. En una oportunidad estuve en Medellín recibiendo capacitación de un pastor de Sri Lanka. Y él dice que en una oportunidad alguien de la congregación lo llama y le dice: pastor, yo necesito decirle unas cosas a usted. A mí me parece que estas cosas que se están haciendo dentro de la iglesia no están bien. Esto se debería hacer así, de esta manera. Y también se debería hacer de esta manera. Me parece que la forma como usted está dirigiendo a la congregación no es la mejor. Y empezó a arguir, empezó este hombre a expresar una cantidad de conceptos. Y el pastor Leslie de Sri Lanka, dice él, que solo lo observaba, solo lo miraba. Y él discernía que en el corazón de este hombre había cizaña. Y lo dejó que hablara. Pero al final de sus argumentos le dice él: hermano, es lindo y es de admirar el concepto que usted tiene sobre todas las cosas que se hacen dentro de la iglesia. Pero qué cosas que a quien le plació el Señor colocar como pastor aquí fue a mí. Quizás con todos esos defectos, quizás con todas esas equivocaciones, pero a quien el Señor le plació colocar aquí fue a mí. Y qué raro que no lo puso usted. Gloria a Dios. Y estas cosas pasan, hermanos. Estas cosas ocurren. Estas cosas se mueven y se tejen entre nosotros.
Oremos al Señor, hermanos, para que nos ayude y que en esta congregación esas cosas no pasen. Oremos al Señor para que en esta Grey nunca tales cosas acontezcan. Gloria a Dios. Pero es una gran responsabilidad, hermanos. Y para desarrollar este ministerio se necesitan algunas cosas, entre las cuales podemos mencionar: número 1, un corazón lleno de amor por las almas. Para desarrollar un ministerio pastoral necesitamos tener en primera instancia un corazón lleno de amor por las almas. Necesitamos tener temor de Dios. Necesitamos mostrar fidelidad hacia Dios. Necesitamos también tener carencia de avaricia. Y también se necesita tener un don de servicio. De otra manera no se puede desarrollar y no puede un pastor agradar a Dios si no tiene estas cualidades. No es fácil, hermanos. No es fácil dirigir una Grey. ¿Sabe por qué? Porque cada uno de nosotros llega a este lugar primeramente arrastrando una serie de costumbres y una cultura familiar. La traemos con nosotros, que muchas veces contrasta con la del hermano y con la del mismo pastor o de su propia familia. No es fácil tratar con 10, 15, 20, 50 caracteres diferentes. ¿Usted cree que es fácil? Mas sin embargo, Dios capacita a aquel que llama, y este hombre puede dirigir a ese grupo de personas aunque sea numeroso, porque es Dios, hermanos, el que está en el asunto. Gloria a Dios. Es Dios el que se mueve, es Dios el que guía, el que orienta para hacer este trabajo, para desarrollar esta misión. En las Escrituras encontramos un ejemplo. Vamos a llegar por favor al libro de Éxodo. Encontramos un ejemplo en un hombre llamado Moisés. Cuando Moisés, hermano, recibe el llamado de Dios, Moisés no quiso aceptarlo. Dios le dice a Moisés: ven acá, muchacho, que yo te quiero delegar para que tú guíes a mi pueblo, para que tú atravieses el desierto y lo conduzcas hasta la tierra prometida. Eres tú el escogido. Y cuando Dios le dice esto a Moisés, él pegó un salto, pegó un brinco de alegría cuando Dios le delega esto. ¿Hizo eso? Pregunto. Moisés no hizo eso, hermano. Vamos a leer lo que dice la palabra, capítulo 3, versículo 11 del libro de Éxodo. Mire lo que responde Moisés cuando Dios le delega la misión de guiar al pueblo. Versículo 11 del capítulo 3 de Éxodo. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo? Le responde Moisés a Dios. Capítulo 4, versículo 1. Dios nuevamente le dice: claro, soy yo el que te estoy llamando, así que tienes que ir. Capítulo 4, versículo 1. Mire nuevamente lo que le responde Moisés a Dios. Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no se te ha parecido Jehová. Mire lo segundo que le dice Moisés a Dios. Lea lo que dice en el versículo 10 del capítulo 4. Nuevamente Moisés le sigue diciendo a Dios: entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra,
ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy ¿qué? Tardo en el habla y torpe de lengua. Mire lo que le dice Moisés a Dios cuando Dios le sigue insistiendo en esta delegación. Yo te he llamado para que pastorees. Yo te he llamado para que tú dirijas a mi pueblo. Yo te he llamado para que tú les instruyas, tú le lleves mi palabra. Y Moisés una y otra vez empieza a responder a Dios de manera negativa. Señor, no puedo. Señor, no puedo. Señor, no puedo. Pero en realidad, hermanos, lo que Moisés quería decir era: Señor, no quiero. Señor, no quiero. Hermanos míos, pregúntele a todo pastor llamado por Dios. Ojo, hago la salvedad. Pregúntele a todo, a cualquier pastor llamado verdaderamente por el Señor, si él algún día quiso ser pastor. Pregúntele. Pues en lo que a mí respecta, yo no lo quería hacer. Y con tantos ministros con quien yo he podido hablar y relacionarme, y al preguntarle si él alguna vez añoró ser pastor, lo primero que me han dicho es: en ninguna manera, eso no estaba dentro de mi agenda. Yo para nada quería un ministerio pastoral. Pero lo desarrollan y lo hacen con amor. Pero lo desarrollamos, hermanos, y lo hacemos para Dios y queremos hacerlo lo mejor posible. Gloria a Dios. Bendito es su nombre para siempre. Cuando Moisés ya vio que Dios fue insistente y que ya no había otra salida, Dios estaba resuelto en que él debía conducir al pueblo de Israel, entonces él lanza esta última respuesta y le dice: Señor, es que yo soy torpe de lengua. Yo no he sido hombre fácil de palabras. ¿Sabe una cosa, hermanos? Hemos entendido por muchos años que Moisés era ¿qué? ¿Era qué? Diga, tarta. ¿Cómo era Moisés? ¿Cómo era Moisés? Moisés no era tartamudo, hermano. Leamos lo que dice la palabra en el libro de los Hechos de los Apóstoles sin perder Éxodo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 7. Lea lo que dice en el versículo 22. 7:22 del libro de los Hechos. Dice: y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios. ¿Y cómo era Moisés? Moisés era poderoso en palabras. No se le olvide, mi hermano, y recuerde esto, que Moisés fue criado con una educación de las de último nivel que existían en Egipto. Moisés estuvo en la universidad del palacio de Egipto, enseñado por las personas más doctas de la época. Moisés no era tartamudo, Moisés era un hombre poderoso en palabras. Moisés era un hombre elocuente. Lo que aquí estamos viendo son evasivas, que esa es otra cosa. Y si se puso a tartamudear allí delante del Señor por la delegación, Señor, pero ¿por qué yo, hermano? Sería del miedo ante lo que el Señor le estaba delegando, pero no realmente porque Moisés era tartamudo. Y eso lo hemos enseñado y lo hemos escuchado y lo hemos transmitido de generación en generación en estos últimos tiempos dentro de nosotros como iglesia del Señor, hermanos. Pero realmente Moisés no era tartamudo. Dice que él era tardo de lengua. Él dice aquí, ¿soy qué? ¿Cómo dice? Versículo 10. Dice: porque soy tardo en el habla
y torpe en lengua, dice él acá. No se le olvide que en el libro de Santiago dice que tenemos que ser tardo para hablar. Si habláramos de que cuando Moisés dice, soy tardo en el habla, tendríamos que decir, y eso lo traducimos como que era tartamudo, tendríamos que decir, Santiago, que hay que ser tartamudo para hablar. Porque la Biblia dice ser tardos para hablar. Gloria a Dios. ¿Me hago entender, hermanos? Lo que Moisés está haciendo aquí es colocando evasivas delante del Señor, porque él no quería asumir esta responsabilidad. Él sabía que era algo bastante fuerte, era algo bastante serio lo que Dios estaba solicitándole a Moisés. Pero solo cuando Dios le da la promesa de respaldo, versículo 11 de Éxodo 4, es cuando Moisés accede. Dice, y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Entonces es cuando Moisés dice, bueno, Señor, ni modo, tú eres Dios, me ganaste. ¿Y quién podría ganarle al Señor, hermano? Hermano, nunca le llevemos la contraria a Dios, siempre vamos a perder. Pero cuando seguimos la orientación de Él, entonces siempre vamos a ganar, porque Él nos lleva en victoria. Porque es Él el que nos sostiene, Él es el que nos ayuda, Él es el que nos orienta, Él es el que nos guía, entonces nos lleva de victoria en victoria. Pero póngase usted a llevarle la contraria a Dios, hermano. Ay, hombre. Diga al que está a su lado, ay, hombre. Números capítulo 12. El ministro llamado es respaldado por Dios. Dígale que está a su lado. El que Dios llama, Dios lo respalda. Capítulo 12 del libro de Números. Mire lo que acontece. Versículo 5. Entonces Jehová descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Les explico algo, les explico el contexto de esto. Aarón y María son hermanos de Moisés. Y ellos un día, dice la palabra que murmuraron contra Moisés, murmuraron contra su propio hermano. Pero no se le olvide que Moisés era el pastor. ¿Y qué hicieron sus hermanos? Diga, murmuraron. Cuando sus dos hermanos murmuran contra Moisés, mire lo que ocurre, capítulo 5. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Y les dice luego el Señor, ¿por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo? Y dice que la ira de Dios vino contra ellos. María salió leprosa y Aarón salió regañado por Dios. Pero ¿por qué Aarón no sale leproso? Tampoco olvide que Aarón era sacerdote también al lado de Moisés. Sobre Aarón estaba la unción. Hermanos, Dios mismo respeta la unción. Dios mismo, hermanos, da honor a la unción que Él ha depositado sobre sus siervos. Amén. Gloria a Dios. Bendito y alabado es el nombre del Señor para siempre. Es lamentable que la actitud de los impíos ha traspasado los linderos de los atrios de la iglesia
Y esa misma actitud ha sido asumida por cristianos cuando murmuran, critican, difaman, persiguen a los servidores de Dios, convirtiéndose en cizaña en medio del trigo. Cuando el pastor disciplina, exhorta, amonesta, muchos no lo aceptan y se hacen ignorantes y no sabios. Porque la Biblia dice que el que recibe la disciplina es sabio, pero que el que no la recibe, según la palabra, ¿qué dice la Biblia? Dice que es necio, dice que es bastardo y muchas otras cosas más dice la Biblia de aquel que no recibe la disciplina, mi hermano. Vamos a mirar un caso muy oportuno. Yo les dije que este era un estudio bíblico que quería compartir con ustedes hasta donde el Señor me permita y el tiempo me alcance. Gloria a Dios. Vamos a mirar un caso muy oportuno a la luz de la Biblia, de alguien que no tuvo temor, aparte del caso que les acabo de mencionar y que leímos a la luz de la palabra de Moisés, de Aarón y de María. Vamos a mirar un caso muy oportuno, Números capítulo 16. Usted puede conocer perfectamente este pasaje. Allí tiene por título La rebelión de Coré. En las Biblias Reina Valera del 60, en la mayoría tiene ese título. Mire lo que ocurre cuando nosotros no respetamos la unción, cuando nosotros nos levantamos contra el pastor, contra el líder, contra el ministro que Dios ha colocado para dirigir la grey. Mire lo que ocurre. Capítulo 16 del libro de Números, versículo 1 dice: Coré, hijo de Izar, hijo de Coad, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijos de Eliad, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. ¿Qué hicieron ellos? Buscaron otras personas que también pensaban como ellos y que tenían en su corazón la misma actitud de rebeldía, de contrariedad con aquello que estaba siendo dirigido por Moisés de parte de Dios. Tenían contrariedad con lo que Moisés hacía. Gloria a Dios. Entonces Coré y estos 4 muchachos se juntan con otras personas que tenían la misma inquietud, que pensaban igual que ellos, así de rebeldes. Por eso dice la palabra, tomaron gente. Versículo 2 dice: y se levantaron. Pero cuando dice se levantaron es una actitud de rebeldía, es una actitud de contrariedad. Amén. Se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo. Hermanos, eran personas líderes, eran personas cercanas a Moisés. Dice, eran de los del consejo, de ese círculo cercano de Moisés. Gloria a Dios. Se juntaron 250 personas junto con estos muchachos. Versículo 3. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Versículo 11. Por tanto, versículo 4. Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro. Gloria a Dios. Allí Moisés no les reprende. Allí Moisés no se pone a contender con ellos. Cuando ellos se levantan contra Moisés, Moisés, dice la palabra, que se postró sobre su rostro. Y les dice: vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar que sea Dios el que decida en este asunto. Ustedes consideran que yo no estoy haciendo las cosas bien, que yo estoy haciendo las cosas a mi manera, que Dios no me está guiando, que ustedes quieren un pastorado, porque prácticamente era lo que ellos estaban persiguiendo, tomar el lugar que tenía Moisés. Entonces Moisés les dice: vamos a juntarnos
Y vamos a esperar qué dice Dios. Versículo 9. Les dice Moisés: os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles. Versículo 11. Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová. Pero literalmente, ¿contra quién lo estaban haciendo ellos? O sea, directamente hablando, ¿contra quién se estaban ellos juntando? Diga, contra Moisés. Pero aquí vemos a Moisés diciéndole: ustedes no lo están haciendo en contra de mí, lo están haciendo es en contra de Jehová. Pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Versículo 12. Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abirán, los hijos de Eliad, mas ellos respondieron. ¿Cómo respondieron? No iremos. Yo quiero que usted por favor esté conmigo allí en este estudio, leyendo las escrituras. Moisés manda a llamar a Datán y a Abirán y ellos le responden: no vamos para allá. Hermanos, estos muchachos estaban bravísimos. Estos muchachos estaban descontentos. Yo no sé si alguna vez aquí haya ocurrido que el pastor les haya mandado llamar: dígale a fulano que venga. Y es tanta quizás el enojo que tiene que dice: no, yo no voy para allá. Mire que aquí hay un caso que relata las escrituras que aconteció y que muchas veces se da de manera similar entre nosotros, hermanos, como iglesia. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Estos muchachos estaban bravos realmente, hermanos, bravísimos. Ellos no quisieron atender el llamado de Moisés, de su pastor. Cuando nosotros empezamos a estudiar este tema, y yo le dejo de tarea que usted estudie todo este capítulo 16 de Números, usted va a encontrar que desde el versículo 16 al versículo 35 se someten a una prueba. Y Dios ratifica su respaldo a Moisés y no a ellos. ¿Sabe qué hace el Señor cuando ellos se levantan contra Moisés? Dios le dice a Moisés: Moisés, por favor, quítate de aquí de en medio. Déjame que yo los voy a exterminar a todos. Hermanos, cuando ellos se levantan contra Moisés, quien sale en su defensa es el mismo Dios. Por favor, entendamos esto, mi hermano. El ministerio pastoral es un asunto que se lo inventó Dios, eso no se lo inventaron los hombres. El colocar ministro delante de una grey, eso no es una idea de ningún hombre, ni puede serlo jamás. Por eso los que se autoproclaman pastor siempre fracasan. Pero todo ministro, hermanos, colocado por Dios, Dios defiende su causa, y eso lo debemos nosotros comprender. Aquí vemos que Dios le dice a Moisés: apártate por favor, Moisés, y yo los voy a exterminar a todos. Pero Moisés le dice a Dios: Señor, por favor, no. Hermanos, ese es el corazón del pastor. Ese es el corazón del pastor. Nosotros muchas veces hemos sido rebeldes, y aún a pesar de esa condición de rebeldía, que eso, hermanos, representa algo negativo para nosotros delante del Señor. Pero muchas veces no han pasado cosas más relevantes contra nosotros, porque hay un pastor que dice: Señor, por favor, perdona eso. Señor, por favor, mira al hermano, mira a la hermana, mira su concepto, hazle entender. Y ahí está el pastor delante del Señor clamando a Dios por misericordia, y que su Espíritu Santo esté allí moviéndose, hermanos. Pero si fuera realmente por nuestras actitudes, quizás muchos de nosotros no estuviéramos, hermanos, en pie. Quizás muchos de nosotros no estuviésemos bendecidos. Quizás muchos de nosotros, hermanos, no hubiésemos tenido oportunidad de salir de tantas y tantas circunstancias.
Porque nuestro pecado, de hecho, el mismo salmista dijo: si tú me pagaras conforme realmente merecen mis pecados. ¿No han leído esa parte de la Biblia? Gracias porque tú no nos pagas como realmente merecen nuestros pecados. Nosotros hemos pecado contra Dios muchas veces, pero siempre ha habido un ministro, ha habido un pastor, un siervo del Señor que se ha parado en pie. Se ha parado delante del Señor solicitando su misericordia. Allí encontramos en el versículo 21, léalo. Le dice Dios: apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Pero Moisés intercede y solo Dios destruye a los rebeldes. Versículo 30. Dice Moisés: mas si Jehová hiciera algo nuevo y la tierra abriere su boca y los tragase con todas sus cosas y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar estas cosas, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos y a sus casas y a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Cuando esto ocurre, Moisés entonces está allí delante. Yo me imagino a Moisés. A ver quién es el siguiente que va a decir algo. ¿Cómo la ven? ¿Quién más tiene algo que decir? Yo me imagino a Moisés allí, porque Dios estaba actuando, hermanos. Dios estaba moviendo su mano y estaba haciendo justicia. Pero no, a veces nosotros no aprendemos. Versículo 45. Mire lo que pasa del capítulo 16. ¿Ya lo tiene? Versículo 41. El día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró otra vez, hermanos, contra Moisés y Aarón, diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y he aquí que la nube lo había cubierto y apareció la gloria de Jehová. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión, y Jehová habló a Moisés diciendo: apartaos, te he dicho, Moisés, que te apartes de en medio de esta congregación. Yo los voy a consumir en un momento. Pero ellos se postraron sobre sus rostros. Y dijo Moisés a Aarón: toma el incensario y pon en él fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incensario como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo. Y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos. ¿Y qué pasó, mi hermano? Cesó la mortandad. ¿Por qué cesa la mortandad? Porque Dios envió a Aarón, que era sacerdote también a su lado, y empezó a quemar el incienso, hermanos, en ese incensario. Y él corría entre los muertos y los vivos. Y cuando Aarón corre entre los muertos y los vivos, este olor de este incienso sube ante la presencia del Señor. ¿Sabe qué representa ese incienso, hermano? Lléguelo al libro de Apocalipsis, por favor, y miremos lo que representa este incienso. Apocalipsis capítulo 5 versículo 8. Mire lo que dice la palabra del Señor. Yo no sé si usted esté tomando apuntes. Sería muy importante que lo hiciera, mi hermano, para que usted revisara con mayor cuidado. Capítulo 5 versículo 8 dice: cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso. ¿Que son qué? ¿Que son qué? Dígalo duro. Que son las oraciones de los santos. Capítulo 8, versículo 3 del libro de Apocalipsis.
Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Esas oraciones, hermanos, ese incienso representa las oraciones de los santos. Gloria a Dios. Hay un pastor que clama, hay un pastor que ora, mi hermano. Esa oración sube ante el trono celestial. Esa oración llega ante la presencia del Señor. Y esa oración es olor fragante. ¿Quién es un ministro? Estamos aprendiendo esto hoy, conociendo al ministro de Dios. ¿Quién es un ministro de Dios? No es cualquier persona, mi hermano. Y como ministro de Dios tiene el respaldo de Dios. Bendito es su nombre para siempre. Hay algo más que también podemos aprender sobre quién es un ministro de Dios. ¿Sabía usted que cada pastor, cada ministro es un ángel? Cada pastor, dígale que está a su lado, cada pastor es un ángel. Estamos en el libro de Apocalipsis, capítulo 2. Mira lo que dice la palabra. Versículo 1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso o en Efeso. Recuerde que aquí está el apóstol Juan en la isla de Patmos. Estaba exiliado en este lugar, y este hombre, como estaba allí exiliado, estaba preso. Él su vida la dedicaba en oración delante de Dios. Y dice la palabra que él estaba en el Espíritu en el día del Señor, estaba orando. Este hombre estaba en la presencia del Señor. Y cuando él está en la presencia del Señor, él empieza a recibir revelación de Dios. Y Dios le dice a Juan, le dice: escribe al ángel de la iglesia. Versículo 8: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Versículo 12: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Están allí, ¿verdad? Versículo 18: escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Estas eran 5 y 7 iglesias que estaban ubicadas en el Asia Menor. Y a estos pastores, porque cuando le dice escribe al ángel de la iglesia y estudie esos capítulos, se dará cuenta que es Dios dándole un mensaje al que está encargado de la congregación, al pastor. Y Dios lo menciona como el ángel de la iglesia. De pronto usted no había mirado, digo yo, posiblemente sí, pero si usted no lo había mirado de esa manera, entendamos todos que el pastor delante de una congregación es un ángel puesto por Dios para guiarnos a nosotros. Y como ángel de Dios, puesto por Dios, mire el mensaje que Dios da con relación a ese ángel. Éxodo capítulo 23. Sabiendo esto, nos indica entonces que debemos mantener una actitud especial hacia ellos. Debemos mantener una actitud de respeto, de obediencia, de sujeción, como lo señala Dios a través de su palabra. Capítulo 23 del libro de Éxodo. Mire lo que dice la palabra del Señor. Versículo 20: he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Acuérdese que cuando Jesús estuvo acá entre nosotros, los hombres, Él le dijo a los discípulos: no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. ¿Por qué? Porque es que en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, yo no se los hubiera dicho. Yo voy pues a preparar. ¿Qué dice el Señor que fue a hacer? Fue a preparar lugar para nosotros. Él no fue a preparar morada, las moradas ya están.
Él fue a preparar un lugar para cada uno de nosotros, que es otra cosa diferente. Amén. Un lugar para nosotros dentro de esas moradas que ya están listas. Gloria a Dios. Y dice: yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino. Aquí a través de la palabra somos guiados, somos guardados. Porque si no recibiéramos la palabra, hermanos, es recibiéndola y a veces nos torcemos, nos desviamos, ¿sí o no? Ahora, ¿qué tal no recibiendo esta palabra? Entonces, a través de esta palabra somos guiados y somos guardados de desviarnos, de salirnos. Aquí la palabra, hermano, nos va orientando, nos va limpiando el camino. Dice la Biblia, Salmos, que es lámpara a nuestros pies esta palabra. Gloria a Dios. Entonces, ese ángel tiene como misión delegada por el Señor de introducirnos al lugar que Él ha preparado. Ahora dice el versículo 21, mire lo que dice el Señor que debemos hacer delante del ángel. Dice: guárdate. ¿Cómo dice la palabra? Pues en mi Biblia dice así, no sé en la suya. ¿Cómo dice allá, hermano? Dice: guárdate delante de Él. Hermanos, ¿sí nos guardamos nosotros delante de este ángel? ¿Sí nos guardamos nosotros? ¿Sí guardamos nosotros nuestra lengua? ¿Sí guardamos nosotros el respeto? ¿Sí guardamos nosotros, hermanos, la fidelidad? ¿Sí nos guardamos en temor delante de Dios? Delante de ese ángel. Guárdate delante de Él. Y dice: y oye su voz. ¿Qué dijo Jesús acerca de las ovejas de Dios? ¿Que las ovejas qué? ¿Que las ovejas qué? Oyen al pastor. Las ovejas no oyen la voz de los extraños. Las ovejas oyen la voz del pastor. Hermano mío, entendamos esto. Porque profetas han salido por el mundo, falsos maestros, dice la palabra. Y muchos de esos falsos maestros pueden llegar a nosotros. Pueden tratar de corromper nuestro corazón, mi hermano. Antes de yo pastorear, fui delegado como líder en un campo blanco, en una vereda. Y un día alguien se me acerca y me dice: hermano, me enteré que usted está liderando en tal lugar. Le dije: sí, señor, estoy allá. Y me pregunta: ¿y como cuántas personas hay allí? Le dije: más o menos se reúnen tantas personas en promedio. Y me mira y me dice: ajá, hermano, ¿y usted qué está esperando? ¿Ya usted por qué no se abre entonces? Ajá. Ya hay una iglesia ya. Ábrase, hermano, ya, como pastor. Pero él me estaba diciendo: abra su propio nido, su propia iglesia. Deslíguese de este y vaya y haga la suya. Hermano, ese no es el orden de Dios. Todo pastor tiene que ser enviado y tiene que pasar. Todo el que hoy es pastor y se establece en algún lugar como pastor, tiene primero que pasar por la mano de un pastor. Si una persona no pasa por la mano de un pastor, hermanos, es semejante y tan peligroso como un médico que no pasa por una universidad por la mano de un médico experimentado que le enseñe. Ah, no, pero es que yo leo la Biblia y eso es suficiente para yo ya saber enseñar. Dígale a una persona que lea libros de medicina a ver si va a ser tan eficaz como aquel que pasa por una universidad por la mano de un médico de experiencia. Dígame a ver. O usted llegaría a alguien que dijo: no, pues yo me leí ya 3 libros de medicina, venga acá que yo la voy a operar, a ver si usted se prestaría para eso. Amén. O sea, las cosas tienen su orden. Dígame si no es así. Para que un pastor salga, tiene que ser enviado. Tiene que ser examinado, su vida, sus actitudes, su respeto, su obediencia, su capacidad. Y eso solamente lo conoce el pastor, que le supervisa, que le dirige, que le guía. Porque dice la Biblia que el pastor conoce a sus ovejas.
Y él sabe quién puede desarrollar un ministerio, porque Dios le guía y le orienta a esto. Entonces se le delega. Pero nadie puede decir: yo me voy a autoproclamar pastor allá, porque es que no me gusta cómo predica él, cómo enseña él. Entonces ya basta, hermano. Y así salen por el mundo cientos y cientos de personas con este tipo de mentalidad. Y eso lo quisieron introducir en mi oído. Pero yo discerniendo esto, yo le dije: el asunto no es así. No es así como usted lo dice. Déjeme aquí quietecito, déjeme mi corazón sano. Un día fui ungido y fui enviado a pastorear. Gloria a Dios. Y ese es el orden de Dios, no es otro. Y por el mundo usted va a encontrar personas que van a tratar de dañar ese oído, mi hermano. Por eso dice aquí la Biblia: guárdate delante de él y oye su voz. No oiga la voz del extraño, hermano. No escuche la voz de tantos y tantos que por allí andan por el mundo tratando de dividir iglesias, de sembrar cizaña en el corazón del creyente que está allí permaneciendo en su congregación donde Dios le ha puesto. Gloria a Dios. Tenemos que conocer este asunto, mi hermano, porque muchas veces a profundidad no lo hemos analizado. Por eso el Señor hoy me permite compartir con ustedes este tema. Entonces, dice aquí: guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. ¿Cuál nombre? Diga, ¿cuál nombre? ¿Cuál? Dígalo duro. El nombre de pastor. ¿A quién le pertenece ese nombre? ¿A quién le pertenece? Diga: a Dios. La Biblia dice, Salmo 23, Jehová es. Jesús dijo, Juan 10, yo soy el buen. Ese nombre le pertenece a Dios. Pero a Dios le plació poner el nombre, ese nombre que le pertenece, ponérselo a ese siervo. Por eso dice el Señor: mi nombre está en él. ¿Entiende usted esto, verdad, hermano? Y dice, versículo 22, pero si en verdad oyere su voz. ¿La voz de quién? ¿La voz de quién, hermano? La voz del pastor. Pero si en verdad oyere su voz e hicieres todo lo que yo te dijere. ¿Por qué Dios dice esto? Oye su voz, pero tienes que hacer todo lo que yo te diga. Pero estamos escuchando la voz de un hombre. Estamos escuchando la voz de una persona, de un humano. ¿Por qué Dios dice, oye la voz de él y haz lo que yo te digo? Lea lo que dice, por favor, allí en las Escrituras, en el libro de Malaquías. Gloria a Dios. Capítulo 2. ¿Ya lo tienen? Versículo 7. Dice, porque los labios del sacerdote que han de guardar la sabiduría, y de su boca, ¿de la boca de quién? Diga, del sacerdote, del pastor, el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Si nosotros analizamos y entendemos esto, hermano, entonces, ¿qué es lo que ordena la palabra que tenemos que hacer? Si el mensaje que da el pastor es el mensaje que Dios envía, solo que lo hace a través de él, a través de sus labios. Gloria a Dios.
¿Qué debemos entonces nosotros hacer? Usted conoce perfectamente este versículo. Hebreos capítulo 13, versículo 7, ¿cómo dice? Sabiendo esto, entonces, ¿qué debemos hacer? Número 1, 13:7, ¿cómo dice? Y considerad, ¿están allí? Y considerad, vamos a mirar, yo no tengo la cita. Perdón, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta y qué. Número 1, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que imitar su fe. Número 2, versículo 17. Obedeced. ¿Qué más tenemos que hacer? Diga, tenemos que obedecer. Diga al que está a su lado, tenemos que obedecer, pero dígaselo, hermanito, dígaselo. Diga, tenemos que obedecer. Dice, obedeced a vuestros pastores. ¿Quién manda esto? ¿Quién se inventó esto? ¿De quién fue la idea? No fue mía, porque yo no escribí eso. La idea fue del Espíritu Santo, que reveló esta palabra a sus santos, ¿verdad? Dice la Biblia. Dice, sino que los santos hombres de Dios escribieron siendo inspirados, siendo guiados por el Espíritu Santo. Dice, obedeced a vuestros pastores. Y además dice, tercero, ¿y qué? Y sujetaos. Sujetarse, hermanos, según lo señala la palabra, es lo mismo que hace un jinete con su caballo. El jinete le coloca unos aperos y le coloca también algo que se llama, ¿cómo se llama? Lo que lleva aquí, bozal, jáquima. Bueno, por aquella zona le llaman jáquima, no sé por acá. Y aquel jinete, cuando va sobre su caballo, le hace así. ¿Y para dónde jala el caballo? Jala para acá. Si el jinete le hace así, el caballo sale para acá. Si el jinete jala un poco, ¿verdad?, ese cabresto hacia atrás, el caballo echa hacia atrás. Si se lo suelta, el caballo avanza. Cuando la Biblia habla de sujetarse, la palabra usada aquí en las Escrituras es la misma. Es la misma que refiere a aquel jinete cuando toma su caballo. Sujetarse es dejarse guiar. Sujetarse es seguir esas pisadas, seguir esa orientación, seguir ese rumbo que le es indicado, hermanos. Ahora la pregunta que tenemos que hacer no es si sigo yo ese rumbo que me es indicado por mi pastor, si me dejo yo guiar por él, si acato yo esa dirección que él me da. Cuando me dice es por aquí, yo sigo por allí. Cuando me dice es por acá, yo sigo por acá. Si soy yo tan dócil para hacer eso, pues la Biblia lo dice. La Biblia dice que tenemos que obedecerle y tenemos que sujetarnos a él. Gloria a Dios. Esto lo dice aquí la palabra del Señor. ¿Qué más dice la Biblia? Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Lea por favor lo que dice en el versículo 12 y 13. ¿Están allí conmigo? Dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Dice que tenemos que reconocer su trabajo. Y también dice versículo 13, dice que debemos tenerlos en gran estima. Lo dice la palabra. Gloria a Dios. Dice la palabra que tenemos que tenerlo en gran estima. Bendito es su nombre para siempre. ¿Qué más dice la palabra? Hermanos, vamos a mirar, por favor,
lo que dice en el libro de Efesios capítulo 4 versículo 11. Léalo por favor si lo encuentra. ¿Cómo dice? Ajá, ¿qué hizo el Señor? ¿Qué instituyó el Señor? A unos instituyó pastores, 4:11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Sabe qué busca el ministro colocado por el Señor? Perfeccionar nuestras vidas, porque nosotros no llegamos en esa condición aquí a este lugar. Llegamos llenos de una cantidad, hermanos, de argumentos, de vicios, cultura incorrecta, una cultura de fe que no calificaba. Y a través de esta palabra empezamos a ser perfeccionados, dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. Los pastores que Dios levanta tienen un corazón conforme al suyo. Son instituidos directamente por Dios y son nombrados y puestos por el Espíritu Santo, lo dice la palabra. Yo les quiero hacer una pregunta, mi hermano. Cuando nosotros nos miramos en el espejo de esta palabra, ¿cómo nos vemos? Hay muchas otras cosas que podríamos hablar, como dijo el Señor. Pero quiero ponerle a reflexionar a la iglesia. ¿Sabe qué más dice la Biblia? Dice la palabra del Señor que nosotros tenemos que hacer partícipe de toda cosa buena. Tenemos que hacer partícipe de toda cosa buena a aquel que nos instruye. ¿Cómo dice la Biblia? Tenemos que hacer partícipes de toda cosa buena a aquel que nos instruye. ¿Sabe qué es lo que más a veces traemos a la iglesia o al pastor o a la familia pastoral? Quejas, problemas, reclamos, cizaña, murmuración. Pero de las cosas buenas que vivimos en la vida, a veces no le hacemos partícipe al pastor. ¿Cuántas veces, hermanos? Y se lo voy a decir por esto, porque cuando usted lee otras versiones, hay una que leí en una oportunidad que decía: aquel que es enseñado debe ayudar económicamente a aquel que le enseña. Se lo dejo de tarea para que busque otras versiones para que usted mismo lo compruebe. Aquel que es enseñado debe ayudar económicamente a aquel que le enseña. Así como muchas veces le hemos traído carga: pastor, ore, mire que tengo este problema, y el pastor lo hace. ¿Alguna vez usted ha dicho: pastor, fui bendecido, pastor? Pastor, mire, me llegó una bendición tan grande que yo la quiero compartir con usted, pastor. Tome, vea, aquí le pongo en sus manos. Aquí hay 1 millón de pesos, pastor. Aquí hay 500,000, aquí hay 100,000, aquí hay 20,000, aquí hay 10,000, pastor. Y el pastor no está solicitando que usted haga eso. Ni él me mandó que yo le dijera eso a usted. No lo vaya a cuestionar a él, porque ojo lo que estamos aprendiendo, ¿verdad? A través de la palabra. Esto lo dice la Biblia. Dice la palabra: aquel que es enseñado haga partícipe de toda cosa buena a aquel que le instruye. Así como hemos venido con cargas al pastor, ¿cuántas veces usted ha llegado y le ha dicho a él: pastor, ¿cómo amaneció y cómo se siente?
Pastor, ¿cómo está de estado de ánimo, pastor? Y aunque el pastor muchas veces se esfuerza por mostrar una cara diferente en este lugar, el pastor muchas veces también tiene problemas, tiene muchas dificultades, y él no lo hace notar quizás delante de la grey. Otras veces posiblemente usted se dé cuenta, y si se ha dado cuenta, usted le ha dicho: pastor, cuente conmigo, pastor, yo estoy aquí para respaldarle. Que el pastor, usted sabe que está pasando momentos difíciles, y él llega aquí a la iglesia y lo encuentra a usted, y él se acerca muy despacio y lo escucha, que usted dice: Señor, tú sabes la situación difícil que está enfrentando nuestro pastor. Dios, yo clamo por él, y que él sepa que usted le está respaldando. Hermano, hermana, ¿está ayunando? Sí, pastor, estoy ayunando. Son las 3 de la tarde. Lo estoy haciendo por usted, pastor. ¿Ha hecho partícipe de esas cosas buenas a su pastor alguna vez? Como iglesia tenemos que reflexionar y tenemos que analizar estas cosas, hermano. Y creo que tenemos que pedir perdón a Dios. Tenga temor de la unción. Y como humanos cometemos errores. Si usted un día los nota en su pastor, no hable de él, ore por él. Un día David, delante de él estaba aquel que le quería matar. Era un hombre malo. Era un hombre que no calificaba delante de Dios como rey de Israel. Perseguía a David para matarlo, a pesar de tanto bien que David había hecho a él. Este hombre se llamaba Saúl. Cuando David lo tenía allí al frente, él estaba dormido. Dice la palabra que a su lado alguien le dice: Dios te lo ha dado en tus manos, mátalo. Ahí está. ¿Sabe qué hizo David? ¿Qué dijo David? Guárdeme Dios. Guárdeme Dios de levantar mi mano contra el ungido del Señor. Y no fue capaz. Si no es Dios quien hace justicia sobre él por cuenta de David, no lo hubiera hecho directamente. Usted y yo tenemos que decir: guárdame Dios de poner mi lengua contra tu siervo. Guárdame Dios de yo hablar, de yo difamar. Y si en algo usted no le pareció correcto, llegue a Dios y diga: Señor, pues yo no lo entiendo ahora. Quizás yo estoy equivocado, aunque me parece que no está bien lo que dijo o lo que hizo el pastor. Dios, pero yo quiero que tú me ayudes a mí y tomes el control de toda esta situación. Yo pienso que la mayoría de las veces, hermanos, más adelante, usted y yo tendremos que decir: él tenía la razón. Porque a mí me ha pasado, yo también soy un hombre bajo una autoridad. Yo también soy un hombre sujeto a una autoridad, como dijo aquel centurión. También tengo a un jefe que está por encima de mí, ante quien yo tengo que rendir cuentas, a quien yo tengo que obedecer y acatar sus direcciones. Y muchas veces algunas cosas no me han parecido, pero he dado la vuelta y he dicho: papá, lejos sea de mí que yo ponga mi lengua contra tu siervo. Y he orado. A veces, como el planeta Tierra da vuelta, sí sabe eso, ¿verdad? Ha ocurrido muchas veces, no una ni dos, en que yo he tenido que decir: oye, Señor, yo no lo entendía, pero Él tenía la razón. Perdona. Yo quiero dejar este mensaje, hermano, allí en su corazón. Por favor, colóquese sobre sus pies un instante.